Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio futbolero y cafetero. Por supuesto, el partidazo que se jugó para cerrar la fecha del día martes espectacular entre la República Democrática del Congo y la Selección Colombia. Un partido donde sinceramente, voy a ser muy franco, volvió desde mi percepción la Selección Colombia del 2024 para atrás. Esa selección de los 28 invictos, esa selección que construyó Néstor Lorenzo, no solamente a nivel táctico con los jugadores, sino también a nivel decisivo, en las determinaciones, en los aciertos y errores, pocos errores, muy pocos, que solía cometer el señor Néstor Lorenzo. En sí, Lorenzo era muy acertado en todo lo que hacía y qué bueno haberlos visto de vuelta el día de ayer. Come back la Selección Colombia, así que sin más, fútbol on fire. Empezamos con la Selección Colombia, que venía con su habitual formación. Algo que es increíble de Néstor Lorenzo es que es un hombre firme, es un hombre fiel, es un hombre a muerte por su formación. Es muy raro realmente ver que él cambie su posición del equipo. Siempre fiel a su estilo. Su estilo es ofensivo. Ustedes recuerdan a Néstor José Pekerman. En algo se le criticaba a Pekerman, y es que Pekerman sí tendía a ser un poco resolutivo, dudoso en aspectos clave de partidos que necesitaban tomar decisiones urgentes. Anexo que el fútbol de Pekerman solía ser, como se dice, un poco balanceado entre defensa y ofensiva, mientras que el fútbol de Lorenzo siempre se ha destacado por ser un fútbol ofensivo. Cuando Colombia no clasifica al Mundial de Qatar 2022, fue justamente muy criticada la posición en la que jugaba, la estrategia en la que jugaba el profesor Triple R Reinaldo Rueda, que solía ser, obviamente, como lo conocemos, de un corte defensivo y más físico. Por lo tanto, la llegada de Lorenzo y conociendo la manera como él manejaba el Melgar en Perú, se le pide que por favor haga el equipo más ofensivo, porque Colombia siempre se le ha conocido a nivel mundial por tener jugadores destacados desde esa posición y no desde la posición defensiva, como lo puede tener en ejemplos claros la selección de Ecuador. Así que con esto, con esa premisa, ya ustedes tienen claro que Colombia está de vuelta, pero esa Colombia de antaño, esa Colombia junto a su técnico, que cuando tocaba tomar decisiones rápidas las tomaba inmediatamente, no dudaba, no vacilaba. Y en eso había fallado Néstor Lorenzo después de la Copa América. Se volvió dudoso a la hora de tomar decisiones, de tomar soluciones claras, y cuando las tomaba prácticamente tarde, cuando el equipo ya estaba colgado y necesitaba realmente dejar de botar merma en algunos aspectos. Resultados, como les repito, jugaron con un 4-2-3-1. Fiel a su estilo, repito, y por supuesto la República Democrática del Congo. Hay que reconocer que en este partido el Congo venía a darse unas ciertas licencias, porque ellos se sabía que estaban confiados por lo que hicieron frente a Portugal, por el hype que tiene Portugal de ser, entre comillas, la supuesta campeona del mundo de este mundial. Supuestamente a Cristiano Ronaldo le van a dar el mundial, etc. Esos son los rumores por allá desde Europa y algunos fan lovers de todo el mundo. Pero bueno, esto del mundial es impreciso. Aquí siempre hay un favorito, pero el favorito generalmente nunca queda. Gana el que lleva más perfil bajo. Eso es lo interesante y lo lindo de este deporte, y obviamente de los mundiales de fútbol. Pero entrando, como digo, al tema de Congo, ellos empezaron con una formación y mantuvieron su formación en una línea de 5-3-2, lo mismo que hicieron frente a Portugal. Y eso que nos habla, sí señores, defensa, transiciones rápidas, contragolpes, así de sencillo. Era lo que tenían previsto, hacer la misma que hicieron frente a Portugal, pero con un poquito más de libertades, porque sentían en su expresión, en su jugar, ellos sentían o creían que Colombia iba a ser más permisiva, como se demostró en el partido contra Uzbekistán, que Colombia, como sabemos,
tuvo un juego torpe, cumplió con lo suyo, luchó por lo suyo, ganó, que es lo importante, con una ventaja, podría decirse levemente amplia, pero aquí entonces se aprovecha esa parte donde ellos se dan esas libertades y hay un poco más de transición, juego colectivo y verticalidad de la selección Colombia. Es aquí donde comete el pecado de Congo. Congo comete ese pecado de confiarse y ver cómo Colombia llega estrepitosamente a cada momento en el primer tiempo. Con un partido destacado por muchos jugadores. Al principio vimos cosas realmente torpes como la primer llegada de Congo, donde Mujica estaba durmiendo en banda, se confió que el balón iba a salir por banda y casi nos cuesta un gol. Que de milagro eso salió para arriba ese bombazo. Eso no lo alcanzaba Vargas jamás. Si realmente llega al arco, jamás lo habría alcanzado. Habría reventado al arquero de una. Pero bueno, y ahí Colombia empieza a recuperar ese estilo que le conocíamos. Vimos una dupla Davinson-Lucumí en transiciones, realmente en permutas, totalmente concentrados. Davinson Sánchez ayer fue el mariscal, volvió el Davinson Sánchez del 2016, ese hombre de tenacidad, ese hombre de carácter, ese hombre líder de toda la línea defensiva, sí, desde los dos mediocentros defensivos atrás, él era el que mandaba, comandaba cualquier pelota que venía al aire, que realmente ese es el fútbol con el que tocaba tener cuidado con Congo. Davinson se encargaba de cortar esos balones, una tenacidad increíble, y lo de Lucumí también, totalmente concentrado. Sí había unos aspectos donde Lucumí a veces se tiraba al suelo y realmente ya le tengo pánico a ese tipo de juego de Lucumí, de llamar la atención, porque eso nos costó un gol contra Argentina, cuando íbamos ganando de partido allá en el patio de ellos en las eliminatorias por 1-0, pero bueno, Lucumí bien enfocado, Mujica, pese a su edad, ya una edad larga, ya para el retiro, y creo que ese es su último mundial, Mujica se jugó un gran partido, un juego muy creativo, un Mujica atrevido, un Mujica a fútbol de alto nivel, me gustó. Cometía como sí a veces algunas falencias, algunas torpezas, pero en sí es muchísimo más rescatable y destacable las acciones de ese lateral. Daniel Muñoz, señores, qué partidazo el que se jugó nuestro Danielito Muñoz. Ahora díganme que Daniel Muñoz no es el mejor lateral hasta el momento. En este mundial, Daniel Muñoz demuestra que es más que Marc Cucurella de España, señores. Sí, Marc Cucurella del Chelsea. En estos momentos, Daniel Muñoz del Crystal Palace es muchísimo mejor, es 1000 veces mejor que Cucurella y lo demuestra. Lo de Daniel Muñoz es increíble. Al igual que Luis Díaz, parece que este hombre tuviera 4 pulmones. Qué brutal forma de enfrentar los partidos con carácter, y en ese mundial se ha destacado, se llevó el MVP de la jornada. Pare de contar, se llevó el MVP. Excelente por Daniel Muñoz. Jefferson Lerma tuvo algo curioso. Yo soy amante de este jugador, me encanta Lerma. Yo estaba sinceramente preocupado por quién se iba a encargar de la posición de Lerma, porque Lerma ya pues está en sus últimas, ya está para decir adiós. Ya es un jugador que está muy golpeado por su posición. Su posición es la que más sufre justamente a nivel de lesiones. Y Lerma se jugó un partidazo frente a que se tuvo que encontrar con una marca interesante triangulada entre Joan Wissa, entre Kayembe y Motosiu. Los tres marcaron a ese jugador y la intención, lo tenían claro totalmente, era no dejarle hacer juego. Sabían que el juego de Lerma para arrancar a la ofensiva era supremamente peligroso, anexo por su condición física. Entonces sabían que iba a ser muy aparatoso y tenían que contener a Lerma entre 3 jugadores, cosa que lograron, pero lo importante fue que aquí no contaron con la actuación de Gustavo Puerta, no analizaron a Gustavo Puerta, y eso le permitió a Puerta que se jugó un partidazo, señores. Segundo partidazo de Puerta, se permitió tomar ciertas libertades donde le dejaron fluir el juego. Y realmente es gracias a Gustavo Puerta que se puede realmente
generar toda la fase ofensiva. Entonces, Lerma sirvió como una especie de, digamos que jugador de atracción para mantener distraídas las marcas, mientras que Gustavo Puerta se podía mover como se le diera la gana, de izquierda a derecha, para el sur, para el norte. Es increíble Gustavo Puerta, señores, qué partidazo. Yo estaba preocupado sinceramente por quién iba a ser el reemplazo de Lerma, ya que él se retirara. Yo decía, queda Richard Ríos, pero no me van a decir que Kevin Castaño, por favor, él no se va a encargar del mediocentro defensivo porque es muy malo. Ya no está en el nivel del 2024 para atrás, 2023 para atrás. Kevin Castaño ya es historia. Antes que lo convocaron, yo no sé por qué carajo lo convocaron en este mundial, pero es más cuestión de simpatía del técnico y lo sabemos. Así que bueno, Gustavo Puerta ya nos puede dejar tranquilos porque él se puede encargar de la permuta de Lerma para retirarse, y queda por supuesto Richard Ríos, que entró en el partido a cambio de John Arias y se hizo también un partidazo. Volvimos a ver al Ríos del 2024 para atrás. Qué jugador tan brutal, Dios mío. Yo decía, Dios mío, resucitó la selección Colombia que conocíamos, la selección Colombia que realmente enamoraba. Y sí, volvió Richard Ríos con todo su fútbol, y hay que ver algo curioso. Tiene una sincronía brutal con Juan Fernando Quintero. Quintero, cuando entra y reemplaza a James Rodríguez y entra Ríos, hacen una especie de orquesta, de sinfonía de admirar. Qué doblete, qué dupla tan cabrona, como dicen los mexicanos, tan espectacular que hicieron estos dos. Hicieron las fiestas y cambiaron totalmente digamos que la perspectiva del segundo tiempo, donde los jugadores ya muchos venían ya con merma. Obviamente vamos a entrar con John Arias, que hizo un partido normal, no voy a decir que malo, hizo un partido donde simplemente lo tenían marcado, también triangulado entre Huiza, Cayembe y Motosú, porque esa era la idea, contener la línea ofensiva, esa era la intención de ellos. Entre estos tres se iban a encargar de bloquear a Arias, pero cuando Arias lograra pasar, se iban a encargar la línea de 5, justamente de frenar todas las situaciones de Arias. Arias realmente logró moverse de un lado para otro, fue contribuyente, pero no se le permitió fluir en su juego. Pero bueno, Arias hizo una buena presentación. James Rodríguez tuvo algo, pues digamos que hizo un aporte, un buen aporte. Jugó mejor que en el partido pasado, pero es el jugador que realmente es un jugador que realmente da más riesgos que beneficios. James Rodríguez tuvo pelotas, fue incisivo en algunas, tuvo un disparo muy peligroso que nos podría haber recordado ese James de antaño cuando hacía goles. El James que hacía goles, el del 2014, tuvo ese gol, ese tiro peligroso que atajó de manera excelente en Passy, pero no es más. James Rodríguez es un jugador que, yo voy a ser sincero, yo no tengo nada en contra de James, pero jugar en estos momentos con James Rodríguez es como no tener 11 jugadores en la cancha y no tener 10 jugadores. James Rodríguez realmente permite, le da libertad en cierta área al rival, y es prácticamente un jugador que desaparece. Es un jugador, es como una especie de 10 creativo, pero que no va a hacer nada, como una especie de fusión entre un jugador palomero y un 10 que simplemente no tiene físico y espera una pelota para lanzar, hacer algo mágico, y para encontrar es un jugador que realmente le quita rendimiento al equipo. Yo esperaba que el técnico metiera en cambio de James Rodríguez, por ejemplo, a Quintero, que se me habría hecho más correcto, o que metiera simplemente a Hamilton Campas, pero no fue así. Bueno, Rodríguez de todas maneras aceptó que estaba mermado para el segundo tiempo, actúa de manera rápida para pedir su cambio, entra Quintero, y aquí es donde ustedes saben que cambia todo el juego. Quintero cambió todo, absolutamente todo, y volvió a ser incisivo a Colombia. Luis Díaz ayer estuvo un poco desdibujado, no tanto por nivel, sino por las marcas que tenía. Ayer lo tenían totalmente perfilado y realmente era como les digo, era asfixiante
entre dos jugadores, 3 hasta 4 marcas lo tenían perfilado. Sabían que el peligro venía definitivamente y que la banda que iba a ser buscada era la banda izquierda. La banda entre el peligro que pudieran generar Mujica, porque es un jugador muy ofensivo, y Luis Díaz. Sabían que el peligro venía por ahí y tenían que bloquearlo sí o sí. Cosa que realmente se les terminó dando con la entrada de Quintero. Las marcas se ven obligadas a perfilar a ese jugador cuando entra el jugador John Córdoba. También las marcas conocen el potente físico y despliegue de este delantero, que fue el que debió entrar a cambio de Luis Suárez al primer tiempo. Esto fue lo que debió haber ocurrido, porque este jugador es de un físico impresionante y para los africanos iba a ser más difícil. Africanos simplemente, como el Congo, así es simple, es pura fibra 2B, para de contar, puro jugador físico. Entonces eso habría sido más efectivo, pero bueno, no importa, así fueron las situaciones del partido, pero realmente cambia la cara con la entrada de Quintero y Córdoba, que realmente ustedes saben, Luis Javier Suárez sale, de hecho fue el peor calificado en muchas aplicaciones, y sí es que ha sido una sombra. Sinceramente Suárez ha sido una sombra en estos dos partidos, y si les digo ha sido sombra desde hace muchos partidos. Suárez solamente tuvo la suerte de contar con hacer goles contra Venezuela y eso le dio la titularidad, y pues que obviamente en una temporada mágica en Portugal pues le dan el benemérito, el crédito para quedarse con la titular como delantero. Pero Suárez es un jugador desaparecido, es un jugador no tan hábil en regate, es un jugador más de póngame el balón yo lo meto, es un palomero, para contar, un palomero clásico. No es más, no es como Falcao, que era un jugador totalmente hábil. Entonces vamos a ver qué ocurre, porque seguimos sufriendo con esa cuestión del delantero. De hecho, hasta perfilaba, creía que podrían haber metido al Cucho Hernández, que demostró algo increíble y fue esa capacidad, esa habilidad en regate, en skills, para poder burlar la línea defensiva de Uzbekistán. Creí que eso también podría ocurrir para ese partido, no ocurrió. De hecho, pues no lo metieron. Pero bueno, Colombia al final se sale con la suya, mete gol Daniel Muñoz. Prácticamente podríamos decir que algo agónico. Después Lucho Díaz despierta, se hace 2 golazos. Hubo uno que realmente para mí, eso no sé, hubo una confusión, dicen que fue falta. De hecho, el árbitro le llama la atención a Luis Díaz por algo. Realmente no sé qué pasó. El jugador se ve que obviamente cae cuando Luis Díaz va por el balón, va a disputar el balón y hace el gol. No sé qué pasó, pero desde lo que veo en cámaras, para mí no hay falta. Pero no sé qué pasó. El árbitro le llamó la atención a Luis Díaz. No sé realmente qué pasaría y anulan ese gol. Para mí era un gol totalmente legítimo y muchos dicen que ese gol era legítimo. Y el tercer gol de Luis Díaz, que no podía ser más desafortunado, por una cuestión de un hombro, simplemente le quitan el gol. Y realmente esto es fastidiosísimo del VAR. Yo espero que realmente aprueben la ley de Arsène Wenger, donde un cuerpo adelante podría determinar si realmente hay un fuera de lugar o no, porque es que esto es lo que mata el espectáculo, señores. Esto mata el espectáculo, definitivamente. Ahoga lo que uno quiere, que es el gol. La gracia del fútbol es el gol. Tampoco que sean partidos de 10 goles o algo así, que cada partido se convierta pues en una coladera de goles. No, pero obviamente eso ahoga el espectáculo. Y pues tristemente Luis Díaz se fue frustradísimo porque se le ahogaron 2 acciones. Y bueno, ahí no es más. Sin embargo, un partidazo excelente que se jugó la selección Colombia. Yo soy muy contento. Volvió la selección Colombia en 2024 y se viene el partidazo Portugal-Colombia. El partido históricamente, señores, siéntanse orgullosos los colombianos y los sudamericanos, que este es el partido más vendido de todas las historias de los mundiales. El partido con la boletería más cara y más vendido de todos los mundiales. Así que los portugueses y los colombianos pueden darse por bien servidos, porque no sé por qué la gente que le apostó eso, que iba a ser un partidazo, realmente le dieron, porque va a ser un partidazo. Portugal, aún habiendo goleado
a la selección de Uzbekistán 5-0, viene con una confianza grande, vienen realmente confiados, con más espíritu después de la caída con Congo, y por supuesto viene un Cristiano Ronaldo totalmente inspirado porque metió un doblete. Dicen que es el nacimiento del comandante para su último mundial. Vamos a ver sinceramente qué va a ocurrir, pero esto sí promete un partido de tensiones altas. Volvió la Colombia del 2024, la Colombia que queremos, y qué bueno que esta Colombia brutal, la que le ganó a Alemania y la que le ganó a España, haya vuelto, señores. Está de vuelta. Esa Colombia que le ganó a la Argentina, que le ganó a la Brasil, esa está de vuelta, señores. Así que váyanse preparando porque se viene turbulencia para Portugal y para Colombia. Así que sin más, les deseo un día feliz, tarde, noche, donde quiera que estén. Y por supuesto, saquen sus propias conclusiones.